¿Me preguntaron alguna vez de dónde salió la palabra bruja? O sea, ¿a qué se refiere? ¿De dónde viene todo eso? Porque aparte es una palabra que encierra misterio, encierra como algunas veces algo despectivo. ¿De dónde viene? Y además, a ver, esa imagen que cuando uno dice bruja, viene como esa mujer malvada que se interpone a todo, a todos y que se venga y le gusta hacer daño a los niños, a todas aquellas criaturas que son más débiles, diríamos. O sea, bueno, ¿de dónde viene todo eso? Y además, si te interesa saber de dónde viene esa historia de que las brujas usaban escobas, eso te lo voy a estar contando al final del video, así que no te lo pierdas. Hola, soy Gio y hoy vamos a estar hablando de las brujas en esta semana así de Halloween, desde Salem hasta la actualidad. Y antes de comenzar, me gustaría invitarte a que reflexionemos juntos sobre todos y sobre este tema ahora y todos estos temas que te estoy proponiendo. Antes de el fuego, los juicios, Salem y todo el misterio que lo rodeaba, de los aquelarres también, hubo una palabra que se decía, y la palabra es bruja. Nadie sabe exactamente de dónde surgió la palabra, pero algunos dicen que puede venir de una palabra celta que es brithta, significa hechizo o visión. Algunos otros hablan de estrellas, como lo nocturno, como que viene de ahí. Pero en todos los casos el significado es el mismo, significa la mujer que sabe. Hubo un momento en donde se cambió el sentido, porque vino el miedo y cambió el sentido y empezaron a usar, o sea, la palabra se empezó a asociar con otra cosa. Que pareciera que la sabiduría empezó a ser un pecado. Que antes de que Salem existiera, ya se conocía esta palabra bruja. Entre los siglos XV y XVII, más de 100.000 personas habían sido acusados de brujería. Escocia es donde empezó a surgir todo esto y el rey Jacobo empezó a pensar que un grupo de mujeres estaba como medio obsesionado con el tema de el diablo y todo eso, y él pensó que un grupo de mujeres habían invocado al diablo para generar unas tormentas y así poder acabar con él. En el año 1590 hubo unos juicios de Berwick, creo que se llaman, en donde un montón de personas, como 4.000 más o menos, fueron acusadas de haber hecho pactos con el diablo. La culpa que habían encontrado era que esas mujeres sabían de hierbas, habían asistido a partos y una cosa pecaminosa era que vivían solas. Si queremos encontrarle, o sea, todo esto le vamos a encontrar en la asociación con el Halloween, ¿sí? Porque mucho antes de que se conociera todo esto que te estoy contando, había una fiesta celta que se festejaba, que después se le hizo la relación con el Halloween. Y esta fiesta era el Samhain, que es cuando terminaba el verano, que se iniciaba el otoño, que iba a iniciar después el invierno, empezaba toda esa como temporada oscura, diríamos. Era una temporada en donde se creía que los vivos y los muertos podían como caminar al mismo tiempo. Y bueno, en ese momento, o sea, cuando estaba esta creencia, que estaba el Samhain, estaba la creencia de que los muertos podían venir, entonces es como que se hacían hogueras para ahuyentar a los espíritus y poder así estar más tranquilos. Y además, para poder despistarlos, se disfrazaban. De ahí nace el tema del disfraz. Y el Samhain después se transformó en All Hallows Eve, que es una especie de cristianización que hizo la iglesia sobre esta tradición. Más que la víspera del Día de Todos los Santos, que es lo que hoy en día conocemos como Halloween.
Y es que por eso después, o sea, el 31 de octubre se da esta fiesta y el 1 de noviembre es la de Todos los Santos y después está la del 2 de noviembre que es la de Todos los Muertos. Y esta es como que se hizo toda una mezcla de tradiciones y de cuestiones que terminaron como es la mezcla del miedo, la mezcla un poco de lo que, de las leyendas, de lo que se venía contando y bueno, es así como nació este Halloween. Y así se creó el escenario perfecto para iniciar con este mito de las brujas. Y bueno, para poder explicar un poquito de dónde viene toda esta cuestión de por qué a las mujeres, por qué esto de las brujas y todo, o sea, esto no lo quiero convertir en un video que tenga que ver con algo que, bueno, las mujeres se las castigaba, o sea, como no lo quiero como convertir en un video como machismo, feminismo, o bueno, como esta cosa que surge, sino simplemente explicar de dónde vienen las cosas. Y es que cuando el cristianismo se convirtió en la religión más dominante, derivó de lo que era el Imperio Romano toda esta cosa patriarcal, o sea, toda esta cosa de como que el hombre, la imposición del hombre. Y si bien Jesús siempre estaba rodeado de mujeres y no había dado esta impresión o no había dicho nunca la mujer no puede, es como que bueno, se tomó esto porque veníamos como del Imperio Romano, ¿sí? Cuando vino la institucionalización de la iglesia, o sea, de la iglesia en sí, es como que, bueno, las mujeres no pudieron tomar esos cargos de profetizar, de ser, dar misa, bueno, y todo eso. Y bueno, para hacer un poquito de historia, las antiguas diosas, ¿no? Es como que, bueno, fueron como borradas y como se puso la imagen de la Virgen María, o sea, las antiguas diosas que venían de todo el tema del Imperio Romano y todas las diosas de las mitologías, fueron como un poquito borradas y se puso la imagen de la Virgen que era como una imagen más de mujer abnegada, de madre, de una mujer obediente, diríamos. Así como empezó la mujer como a estar en la sombra. Y es así como les estaba diciendo que la mujer quedó como en la sombra. Y es esto lo que quiero retomar, que vendría a ser la bruja. Es la sombra de lo femenino. Y era esa imagen de mujer, o sea, de lo que estamos hablando es esa imagen de mujer que hablaba con la naturaleza, que conocía, que sabía, que tenía como, iba con los ciclos de la naturaleza. Y es como que todo eso empezó a quedar reprimido. Y es como que se empezó a ver a todas estas mujeres que no se ajustaban a este papel de mujer, madre, obediente, ¿no? Como estábamos diciendo. Entonces, es como que empezaron a temer a esas mujeres que no se ajustaban a ese papel. Y entonces tenemos una cosa, que cuando la sociedad empieza a tener miedo, hay que buscar culpables. Y el culpable perfecto para todas aquellas cosas que salían mal eran estas mujeres que daban miedo. ¿Por qué? Porque no se ajustaban a lo que la sociedad pedía. Era como que eran mujeres que se atrevían a desafiar a todo eso que a eso que se normalizaba como debía comportarse una mujer. Porque estas mujeres se convirtieron en el enemigo. Y la que antes era una curandera, la que era la sabia, la que sabía, la sacerdotisa, se empezó a convertir en la bruja, la enemiga. Más o menos a finales del 1600 hubo un suceso que es donde empezó toda esta persecución en Estados Unidos, en donde unas niñas empezaron a tener convulsiones y lo primero que se pensó no es que era algo médico, sino pensaron y empezaron a buscar una explicación, como una explicación de algo terrible, algo que no se conocía, algo desconocido y algo místico. Así, cuando no encontraron una explicación, que dijeron, esto es brujería. Y bajo presión empezaron a buscar qué mujeres podían ser las que se ajustaban a una bruja como ellos pensaban. Encontraron a una mujer que era esclava, a una mendiga y a una mujer que estaba enferma que se ajustaba a esta descripción de brujas.
Era Tituba, después estaba la mendiga que era Sarah Good y Sarah Osborne era la otra, que era la mujer enferma que no se sabía muy bien qué tenía. Como toda una histeria colectiva en donde hubo más de 200 personas acusadas y mandadas a que no estaban más, y después otras 20 también que fueron acusadas y quedaron marginadas. Empezaron a haber pruebas que eran realmente absurdas, como por ejemplo, si una persona soñaba con el espíritu de otra, esa persona era seguramente una bruja y había que mandarla a un juicio. Y después también a las mujeres, si las tiraban al agua y flotaban, eran brujas. Ahora, si se hundían, pero ya no estaban más, eran inocentes. Pero bueno, ya habían desaparecido de la faz de la tierra. Empezaron a buscar como pruebas de la brujería. O sea, por ejemplo, se buscaba en el cuerpo de la mujer manchas, verrugas, alguna señal que pudiera decir que esa persona era una bruja. Salem, de inocencia no importaba. O sea, empezaban a buscar, a perseguir, y era como que obligaban a las personas a confesar cosas que nunca habían hecho. Pero había reemplazado a la razón. Y así surgió el tema de las brujas y todo el tema de Salem y todo eso. Pero bueno, vamos a mirar un poquito por qué siempre se asoció esto, ¿no? De la mujer, o sea, como veníamos diciendo antes, la mujer seductora y la mujer que es como que engañaba y era la mujer ideal para acusarla de brujería. Es que bueno, hay dos clases de visiones, ¿no? Tenemos a la mujer seductora, la mujer hermosa, visto, ¿no? Por el común de las personas, ¿no? De cómo es la mujer linda, ¿no? Se empezó a ver en muchos cuadros, pinturas o en películas, o sea, en lo que sea, también en libros. ¿Por qué? Porque es como que es el símbolo de el deseo, el símbolo como de la tentación, como de que el hombre va a caer tentado así por el diablo. ¿Por qué? Porque va a poner una mujer hermosa que es la que genera eso. Es así como el cuerpo de la mujer fue como convertido en la tentación como del diablo, o sea, como empezó como a desdibujarse la realidad para empezar a hacer ese símbolo. Es que hay también un miedo terrible a la libertad femenina, lo incontrolable de la libertad de una mujer. Entonces es como que todo eso se vio como encerrado en ese simbolismo. Y bueno, eso fue al inicio. Después empezó a darse esto de la mujer fea, o sea, la bruja fea. Se la empezó a asociar con un montón, con una nariz deforme, con vieja, fea, arrugada. O sea, es como que se empezó a asociar con eso. ¿Por qué? Porque el mensaje que se quiso empezar a dar es que si vos sos una mujer libre, querés ser una mujer expansiva, querés ser una mujer que tenga conocimiento con la naturaleza, que quiera tener como otra mirada, vas a terminar así, vieja, sola, fea, arrugada. Entonces, bueno, es como que se trató como de dar ese simbolismo para generar el miedo. Como que ambas imágenes, como la bella y la fea, diríamos, se trata de eso, como de dar esa imagen para controlar esto, el poder femenino. Y bueno, eso es como que era un mensaje claro, o sea, de una u de otra manera hay que no someterse, pero hay que como cumplir cierto rol y cierto papel. Entonces, en sí, en ambos casos el mensaje era el mismo. También había como un chiste muy típico cuando yo era chica, esto de que ¿a dónde habías dejado la escoba? ¿Dónde dejaste estacionada la escoba? Y parecía como algo que daba gracia, pero en sí lo que te querían decir es que eras una bruja. Vamos con lo que les prometí, les dije, ¿qué significa la escoba? O sea, ¿de dónde vino ese significado de que la bruja agarra la escoba y sale volando? Bueno, en sí la escoba lo que significa está relacionado con un símbolo como doméstico, con un símbolo que tiene que ver con la casa, con algo cotidiano. Y es como, bueno, una vez más, como que la iglesia tomó este símbolo, diríamos la escoba. ¿Por qué? Porque es como que decían que las mujeres
no obedecían, cuando no obedecían, era como que ya no estaban haciendo lo que les correspondía hacer, y era como que estaban volando sobre el piso, sobre el suelo. ¿Por qué? Porque era como que estaban escapando de todas sus obligaciones femeninas, como que estaban escapando del control y de la obediencia, y así la escoba formó parte de este símbolo de rebeldía. Una de las teorías dice que había ungüentos que se hacían con veladona y otras hierbas que eran un poco alucinógenas, que se pasaban con el palo de la escoba por la piel, y eso generaba ciertas alucinaciones. Entonces es como que las mujeres alucinaban que estaban volando, y por eso también se asocia el tema de la escoba con todo esto. Bueno, y así es como que nació esta cosa de la escoba, y por qué se decía que las brujas usaban la escoba. Y bueno, vuelvo a resaltar, no quiero victimizar a la mujer, sino como simplemente entender de dónde vinieron todas estas cosas que se dicen. Un poquito, sí, muy cortito, también otros símbolos que se asocian con la brujería, que por ejemplo el caldero. Bueno, el caldero es como un símbolo de transformación, de vida, de renacer, y desde la cultura celta se cree que es como símbolo del útero femenino, que es donde la materia se disuelve y así después renace. Asociado es la luna, porque tiene que ver con los ciclos, sobre todo los ciclos femeninos, ¿no? O sea, las 9 lunas, cuando una mujer está embarazada, o sea, como la luna siempre estuvo como muy relacionada a los ciclos. También otro símbolo es el espejo, que el espejo es como una representación de lo que podemos ver más allá, y así lo que nos está diciendo es un símbolo de autoconocimiento, invisible, lo que se puede reflejar ahí, lo invisible. Y en la brujería se dice que era como que se podía mirar entre mundos. Tenemos el gato negro, ¿sí? O sea, se decía que las brujas se podían convertir en animales, y por eso se empezó a usar el tema del gato. ¿Por qué? Porque el gato es un animal nocturno, es un animal independiente. Entonces, bueno, la asociación vino por ahí. El pentagrama, que es un símbolo de equilibrio entre los elementos. La brujería precristiana simbolizaba protección y la armonía natural. La iglesia lo invirtió y ahí empezó a asociarlo con el diablo. Es la estrella invertida. Lo que antes era equilibrio se convirtió como en algo tipo como maldición. Las hierbas y todo el conocimiento que se tenía sobre las hierbas, en realidad era como las personas siempre usaron la naturaleza, o sea, las hierbas como conocimiento para saber para qué podían servir, ungüentos, poder beber cosas para poder sanarse. Bueno, eso era todo un experimento que hacían las personas de botánica, o sea, que cuando no se tenía el conocimiento de farmacología, bueno, y se empezó a asociar que todo eso era como querer explorar la naturaleza, tenía que ver con hacer como pociones mágicas. Tenemos el fuego como otro elemento que siempre aparece en el tema de la brujería, que en realidad nos está hablando de la transformación, o sea, de la purificación. También es un símbolo de renacimiento, porque de las cenizas nacieron las memorias. También había muchos libros, o sea, se decía que tenían libros o grimorios que eran, en realidad es donde se ponía todo el conocimiento que obtenían. ¿Por qué? Porque antes había como mucha conexión, como dije antes, con el tema de la naturaleza, y por ahí uno escribía, no sé, esta hierba es para, bueno, se empezó como a malinterpretar todo con la intención de poder sacar todo y dominar estos conocimientos. Podemos decir es que desde Escocia a Salem, acá lo que hay es un miedo a un cambio, es el miedo a la libertad, el miedo a la autenticidad, a ser quienes realmente somos. Pero también es una historia que nos habla de la resistencia, de la resiliencia y de todo lo que las mujeres pudieron construir en todos estos años. Quizás cuando alguien llama bruja a otra mujer, lo que está haciendo es como, o sea, todo esto está en nuestra memoria colectiva, y lo que está haciendo es como repitiendo ese patrón de miedo
a esa mujer libre, a esa mujer que quiere transformar, que quiere ser diferente. Las no desaparecieron, se transformaron. Y hoy en día, cuando encontramos en nosotras, en todas, mujeres, hombres, niños, bueno, en toda la sociedad, la intuición, la sabiduría, ahí estamos encontrando esa chispa de ganas de cambiar las cosas, de hacer las cosas diferentes. La intuición y la libertad son formas de magia también. Quienes no se dejaron quemar, a quienes siguen compartiendo sus conocimientos con amor y sabiduría, a quienes también comparten desde el corazón toda su energía, todo su conocimiento, todo su amor, con una energía realmente expansiva. Y bueno, a todas esas personas va dedicado este video, y a todos los que nos están viendo, gracias por ser esas almas amorosas, expansivas, y sigamos llenando al mundo de magia, de amor y de creación. Bueno, gracias por ser una de esas almas. Gracias por mirar este video, compartirlo si te gustó, suscríbete, comenta, no te olvides de activar la campanita y nos vemos en el próximo video.